A partir de este momento, las informaciones que son noticia toman el protagonismo. Comienza Informe RCR. Bienvenidos a esta emisión meridiana de Informe RCR, que llega a ustedes a nombre de Jaime Estares en la dirección general de la estación, de Wilitz Arcaya en la gerencia de producción, Marilia García en la coordinación de redacción, en la producción Génesis Rodríguez y en la dirección técnica Gregorio González. Comenzamos este compacto informativo destacando que el director de la ONG Fundaredes, Javier Tarazona, denunció este lunes que más de 500 pasos ilegales en la frontera con Colombia financian directamente a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y al Ejército de Liberación Nacional, así como a altos funcionarios del chavismo. Mediante un video difundido en las redes sociales, Tarazona aseguró que la decisión de no abrir la frontera por parte de la administración de Maduro se debe a los intereses de funcionarios y la guerrilla, quienes obtienen grandes sumas de dinero en el control de las trochas. Pero que quienes hoy ostentan el poder en Venezuela siguen con la necedad de mantener la frontera cerrada, aun cuando los pasos ilegales terminan siendo los espacios para que puedan de una u otra manera acceder los venezolanos a lo que no se consigue en nuestro territorio, es deplorable. Ese acto perverso donde obligan a ciudadanos de la tercera edad, niños, adolescentes, no solamente a pagar una extorsión en la trocha que financia a los grupos guerrilleros y a los cuerpos policiales y militares que están allí juntos haciendo esta actividad, sino también la violencia a la cual se exponen los ciudadanos que terminan pasando por las trochas. Debo recordar que las trochas han sido no solamente autopistas de la ilegalidad, del microtráfico, del narcotráfico, del contrabando, de la trata de personas, sino también ha sido el escenario propicio para el asesinato violento, para la desaparición de personas. De manera que negar el paso peatonal humanitario es negar la dignidad humana, es negar los derechos que hoy los ciudadanos en Venezuela no tienen garantizados. En otras noticias, el presidente de la Academia Nacional de Medicina, Enrique López Loyo, calificó como una improvisación el proceso de vacunación que está desarrollando el régimen de Maduro en todo el país. Lo que ha ocurrido con un anuncio solamente teniendo 3.230.000 dosis en Venezuela, porque esa es la contabilidad del número de dosis de vacuna disponible, de acuerdo a la propia cifra oficial. Recordar que teníamos, de acuerdo al anuncio del ministro hace 2 semanas y media, 1.430.000 dosis. Luego el presidente anuncia la llegada de 1.300.000 desde China, y la vicepresidenta el domingo pasado 500.000 dosis más. Por lo tanto, la capacidad de vacunación eran un poco más de 3 millones de dosis, y si nosotros ubicamos que son dosis de 2 aplicaciones, correspondía un máximo de 1.500.000 personas. Ahora, la meta oficial del gobierno, según declaración del señor ministro, fueron anunciar a 22 millones de personas en Venezuela que deberían ser incluidas en ese plan. Eso quiere decir que requerirían 44 millones de dosis para cubrir todo este proceso. El médico, patólogo e individuo de número, Enrique López Loyo, en declaraciones dadas hoy en RCR, expresó su preocupación ante el descontrol que hay en los centros de vacunación debido a la gran cantidad de personas que asisten sin aplicar las medidas de bioseguridad. Esa preocupación tiene que ver con la expectativa que se ha generado para que la gente salga y se coloque a las puertas de los centros de vacunaciones con un llamado primero a través de redes sociales, de redes particulares e individuales de mensajería de texto que corresponden a el llamado componente de carnet de la patria o sistema patria, lo cual es discriminatorio. Y otro que se ha colocado paralelo es la posibilidad que la gente se haga su registro a través de los mecanismos del Ministerio de Salud. Pero en una cosa u otra, lo que ha devenido en los centros de vacunación que ellos han colocado, realmente es una situación a todas luces caótica,
donde vemos afluencia y grandes cantidades de personas que acuden con la esperanza de ser vacunados. Entre tanto, el exministro de Salud del Estado Miranda, Gustavo Villasmil, cuestionó las declaraciones que está dando el régimen de Maduro ante las cifras de personas vacunadas. A su juicio, aún hay información oculta ante este proceso de vacunación en el país. Pero el éxito de un programa no de esta naturaleza no se mide en cifras agregadas en las que entra lo que es y lo que no. Se mide en indicadores, métricas muy precisas, muy específicas. ¿Qué porcentaje diario de población considerada de riesgo, que todo el mundo sabe cuál es, está siendo vacunada por estado? Fue vacunada por estado, por ejemplo, la semana que terminó el sábado. Eso en Venezuela no lo sabe nadie. Se nos dice que el 9.6, un poco menos del 10% de la población ya está vacunada. De eso no hay ninguna constancia desagregada. Hay algunos números que sí son un poco más difíciles, más fáciles de constatar. A Venezuela, hasta mediados de marzo, finales del mes de marzo, habían llegado 2.680.000 dosis de vacuna entre las elaboradas por la casa china Sinopharm y la casa rusa Gamaleya. A eso, todos los que hemos manejado programas de vacunación, tenemos que restarle el 10%, que es lo que se pierde, se daña por problemas de manipulación. Entonces ya vamos por 2.400.000. Y en otras informaciones, tenemos que la ministra de Ciencia y Tecnología del régimen, Gabriela Jiménez, confirmó este domingo que en los estados Zulia y Trujillo se ha detectado la variante andina de la COVID-19 y en Apure la cepa británica del nuevo coronavirus. Horas antes, la ministra explicó a través de Twitter que científicos del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, IVIC, confirmaron la presencia de 2 nuevas variantes del SARS-CoV-2 en el país, bajo las denominaciones C37 para la andina y B1.7 la británica. Tienen una transmisibilidad potencialmente alta, precisó Jiménez, quien detalló que de la variante andina, la evidencia científica en Perú indica que esta mutación ha superado y ha desplazado a las variantes dominantes que estaban en circulación. Y volviendo al tema que tratábamos con el doctor Gustavo Villasmil en estas declaraciones que dio hoy en RCR, afirmó que no hay suficiente información con respecto a este plan de vacunación y además insistió en que Venezuela no avanza en materia de salud y que ya estamos entrando en una tercera ola de COVID-19. Si hay un plan de vacunación, para contestar a su pregunta, la verdad es que creo que muy pocas personas lo saben. Y por eso es la intensidad de las llamadas telefónicas de gente que le llama a uno al consultorio. Mire, doctor, es que yo tengo un contacto que me consiguió la vacuna. Veo, caramba, Dios le bendiga el contacto, pero ¿cuál es ese contacto que tiene usted y no tienen los demás venezolanos? Porque usted no es factor de riesgo. Pero esa persona va a tener contacto o va a tener acceso a la vacuna. O los que me dicen, mire, porque yo no voy mañana a clase porque voy al centro comercial tal, situado por allá por el municipio Sucre, a hacer una cola no sé cuántos días, o en un cierto hotel de Caracas, a ver si tengo suerte. Esos son los relatos que uno oye. Uno no oye, como en los países serios del mundo, bueno, mire, a mí me llamaron, casi me dieron que me presentara tal día. Esa no es en tal sitio, esa no es la norma aquí en Venezuela. El presidente de la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría, filial Aragua, Alejandro Crespo, desmintió a Delcy Rodríguez al asegurar que la cifra total de vacunados en Venezuela es de 1,1% y no de 11%, como lo había informado la vicepresidenta de la administración de Nicolás Maduro. Crespo publicó unos datos en su cuenta de Twitter, los cuales pertenecen a la Data Mundial de Vacunados, donde claramente se puede observar que hasta el 19 de mayo, Venezuela había vacunado al 1,11% de la población. Por su parte, el profesional de la salud indicó que para llegar a 11% debieron administrar 3 millones de dosis en una semana. Entre tanto, en Delta Amacuro, varios originarios radicados en Tucupita informaron que recibieron el mensaje del Sistema Patria
pero su centro de vacunación está en la selva de Delta Amacuro, a 5 días de navegación a remo. Además, el centro de salud señalado por el Sistema Patrio no cuenta con vacunas y el material biológico se almacena solo en Tucupita, la capital del estado. Por su parte, Eduardo Piñate, ministro de Educación del régimen de Nicolás Maduro, reiteró este domingo que el regreso a las aulas podría darse en octubre para el comienzo del nuevo año escolar 2021-2022. El presidente lo planteó incluso ese día con la reunión con los estudiantes de educación media, que si se daban determinadas condiciones, esas condiciones son que el plan de vacunación, por ejemplo, que el plan de vacunación masiva que se ha iniciado avance con normalidad, que las perturbaciones propias del bloqueo, de las sanciones, no nos afecten tanto, que podamos bajar el nivel de contagio que tenemos, pudiéramos comenzar clases presenciales en el mes de octubre. Lo ha dicho el presidente, yo creo que eso es posible, arribar a esa situación, para lo cual incluso no solo creo posible, sino que ya hemos empezado a tomar medidas, ¿no? En otras informaciones tenemos que las torrenciales lluvias presentadas la madrugada de este domingo en todo el estado Táchira ocasionaron deslizamientos en la zona montañosa, donde las 2 vías que conducen a las poblaciones de La Grita y Ceboruco quedaron colapsadas por los deslizamientos de tierra. Jaiber Zambrano, director de Protección Civil Táchira, explicó que las arterias viales que comunican el municipio Jáuregui, bien sea por Ceboruco o por El Cobre, están cerradas, pues se presentaron deslizamientos en diferentes sectores. La población de la zona está buscando cómo abrir el paso al menos un 50%. Mientras, en el estado Mérida, tras más de 4 horas de lluvias este 6 de julio en distintas zonas del estado, en el Pico El Águila, habitantes se reportan una nevada, fenómeno meteorológico típico de esta época en la entidad. Ante las lluvias, las autoridades se mantienen en alerta. Pasamos a la materia económica. Iberia recupera sus vuelos con América Latina, donde operará en 18 destinos de 16 países los próximos meses y superará las 90 frecuencias semanales, según anunció la aerolínea española este lunes, cuando España abre las fronteras a los viajeros vacunados completamente o con una prueba negativa de COVID-19. Iberia ha acogido esta medida como punto de inflexión para reactivar sus vuelos con América Latina, apunta la compañía en un comunicado difundido en Madrid. Recuerda que ya reinició los vuelos con Guayaquil en Ecuador en mayo y en julio sumará San Juan de Puerto Rico con 3 frecuencias semanales y Cali, Colombia, con 2. Les estamos presentando Informe RCR. El compacto informativo de esta hora, solo por RCR 750 AM. En el ámbito internacional, el gobierno chileno expulsó este domingo a 56 inmigrantes venezolanos acusados de haber cometido delitos o haber ingresado de forma clandestina al país, en una nueva deportación confirmada por el ministro del Interior, Rodrigo Delgado. Los 56 venezolanos partieron del aeropuerto de Santiago en un avión comercial arrendado por el gobierno chileno y tras realizar una escala en la ciudad de Iquique, en el norte del país, fueron trasladados a Caracas, indicó Delgado a la prensa. Por su parte, el director del Instituto Nacional de Derechos Humanos de Chile, Sergio Mico, rechazó esta deportación de venezolanos, señalando que es un acto ilegal, ya que a su juicio varios de estos migrantes destacaron tener vínculos con familiares en Chile. Nos entrevistamos con 19 de ellos y en 4 casos llegamos a la conclusión que se debía presentar un recurso de amparo, puesto que estas expulsiones eran ilegales. Se basaban en motivos administrativos y no penales. Además, estos migrantes nos señalaron que tenían vínculos familiares con Chile, y es un principio humanitario el de la reunificación familiar. Son venezolanos
y todos sabemos la crisis que en ese país se vive. Se trata de migrantes que han llegado de ese país por miles, huyendo de una situación en que incluso organismos internacionales han denunciado que se violan los derechos humanos. En los deportes, la selección venezolana de béisbol se quedó corta en su lucha por el boleto directo a los Juegos Olímpicos Tokio 2021. Tras la derrota de Canadá frente a República Dominicana a primera hora del sábado, Venezuela aseguró su cupo en el repechaje, el cual se desarrollará en el Estadio de Béisbol de los Hermanos Cerdán en Puebla, México, entre el 22 y 26 de este mes. Hasta aquí este resumen informativo de Informe RCR. Los esperamos para nuestra emisión vespertina. Hasta entonces. Hasta aquí este compacto noticioso. Manténgase en nuestra sintonía, porque estaremos informándole de la noticia al momento de producirse. RCR 750 AM.